El día de hoy vamos a hablar acerca de drogas. A ver tú, Sandra, dime, ¿qué cosa es lo que te dicen a ti en tu casa sobre el tema? Uf, no tiene ni idea. Pero mi mamá dice que es malo, aunque para ella todo es malo o pecado. ¿Pero es verdad o no? Puede ser, pero ya saben cómo son nuestros viejos, todo lo exageran. Pero es verdad, solo tienes que mirar un drogo para darte cuenta que está con el cerebro quemado. Pero entonces, ¿quién crees que te diría la verdad de las cosas como son? Solo podría ser un científico o un médico especialista. ¿Y de dónde vamos a sacar a uno? Pues entonces ya tienen tarea para esta semana. Pero yo no conozco a nadie, ¿eh? Ni yo tampoco. Tendrán que buscarlo. ¿Y dónde? ¿En una universidad o en algún hospital? ¿Y usted cree que va a querer hablar con nosotros? Bueno, yo podría ayudarlos sobre eso, pero ustedes son los que tienen que averiguar cuál es la verdad y después en clase contarán acerca de lo que aprendieron. ¿Qué tal, chicos? Buenos días, adelante. Buenos días. Buenos días, adelante. ¿Qué tal? Buenos días. A ver, díganme, chicos, ¿en qué los puedo ayudar? Queremos saber la verdad acerca de las drogas. Bueno, ¿y qué es exactamente lo que ustedes quieren saber? La verdad, no lo que dice todo el mundo, que son malas o que es pecado. Yo soy un médico, así que no les voy a decir qué es bueno o qué es malo. Lo único que puedo hacer es explicarles cuál es el efecto de las drogas en el cerebro. Son ustedes los que deberán sacar sus propias conclusiones. Puedo empezar diciéndoles que las drogas provocan diferentes efectos en nuestro cerebro. Por ejemplo, la cocaína es un estimulante cerebral extremadamente adictivo y potente. Es un alcaloide o compuesto contenido en las hojas de coca. Pero primero quiero enseñarles cómo funciona nuestro cerebro, sobre todo la comunicación entre las neuronas o células cerebrales. Diferentes partes del cerebro regulan distintas funciones. La zona azul controla nuestra capacidad de razonamiento o pensamiento. Esta zona verde controla el movimiento. La zona roja controla las sensaciones. La zona celeste nos permite utilizar nuestra vista. Esta parte beige nos permite coordinar nuestros movimientos como caminar o simplemente agarrar algún objeto con las dos manos. La zona amarilla es la encargada de nuestra memoria. A través de ella podemos almacenar conocimientos y usarlos cuando es necesario. Y ahora viene una parte que es la que nos interesa especialmente. En esta zona morada, que controla la gratificación o el sentimiento de placer que viene cuando uno hace algo agradable, como saborear un pedazo de pastel, recibir una felicitación, ver a su novio, etc. Las drogas como la cocaína, el alcohol, la nicotina, la marihuana y la heroína activan la senda de la gratificación cerebral. Estas señales viajan a lo largo de una red de neuronas o células nerviosas, en forma de impulsos eléctricos. Igual como se traslada la electricidad a través de una red de alambres. Pero primero veamos qué es una neurona y cómo trabaja. A ver, chicos, ¿ustedes saben cuántas estrellas hay en la Vía Láctea? En la Vía Láctea hay unas 100.000 millones de estrellas. Les diré pues que esta es la cantidad de neuronas o células que también existen en nuestro sistema nervioso central. Las neuronas tienen un cuerpo principal o soma, del cual surge una prolongación larga que recibe el nombre de axón. Las dendritas son las entradas de la neurona y el axón actúa como su salida, pudiendo estar este último conectado a las dendritas o soma de otras neuronas.
El punto de contacto entre un axón de una célula y una dendrita de otra célula es llamado sinapsis y transmiten su información de la siguiente manera. La información viaja entre las neuronas en forma de impulsos electroquímicos. Cuando se alcanza cierto grado de excitación en las dendritas de una neurona, esta provoca un impulso electroquímico en su axón. Cuando el impulso llega al final del axón, se produce la segregación de sustancias químicas que se encuentran almacenadas en los terminales de los axones. Estos neurotransmisores reaccionan con los receptores que se encuentran en la célula a la que está conectado el axón. Algunos de los neurotransmisores que hay en el cerebro son la serotonina, la dopamina y la acetilcolina. Las sinapsis o contactos tienen una propiedad curiosa y es que se ven reforzadas con el uso. Esto es, el contacto se vuelve más permanente. Por ejemplo, esto es lo que ocurre en el cerebro cuando realizamos algún tipo de aprendizaje. A esta capacidad se la ha denominado plasticidad cerebral. O sea, que del mismo modo que uno hace ejercicio para mantenerse en forma física y tener una buena salud física, también puede ejercitar el cerebro para tener una buena salud mental. Por supuesto, leer, debatir y pensar es bueno para conservar nuestra salud mental. Así es, chicos, imagínense que cada neurona contiene un promedio de 10.000 contactos sinápticos. Si multiplicamos esto por el número de neuronas antes expuesto, obtendremos una cantidad descomunal de sinapsis. Esto explicaría por qué el cerebro tiene la capacidad de hacer todo lo que hace. Aquí vemos con más detalle la hendidura entre dos neuronas. El desplazamiento del impulso en la hendidura entre dos neuronas se le llama sinapsis. Este impulso, para poder cruzar la abertura, tiene que hacerlo a través de forma química y no como electricidad. Para eso utiliza unos mensajeros llamados neurotransmisores, que pasan a la siguiente neurona y descargan su contenido, generando así un nuevo impulso eléctrico. Estas son las neuronas en el circuito de la gratificación cerebral donde las drogas de abuso actúan. Observen cómo los impulsos seguirían el conducto del axón de una neurona hasta el final de la terminal del axón. El neurotransmisor responsable de esta experiencia placentera se llama dopamina. Aquí, la dopamina, mostrada en amarillo, es empaquetada en bolsitas llamadas vesículas. Cuando un impulso eléctrico llega al final de la neurona, la vesícula pasa a la membrana nerviosa y descarga su contenido de dopamina en la hendidura sináptica. ¿Eso que se ve de color amarillo es la dopamina? Exactamente, miren cómo la dopamina cruza el hueco y se adhiere en la membrana de la siguiente neurona. Cuando la dopamina bloquea un receptor, varias acciones tienen lugar en esa neurona. Ciertos iones mostrados en verde salen o entran y se descargan ciertas enzimas y otras no. El resultado es que un nuevo impulso eléctrico se genera en esta neurona y el mensaje continúa a la siguiente neurona. Para que una transmisión nerviosa sea normal, es importante que la dopamina no se quede en la hendidura. Bueno, ahora ya saben cómo funciona nuestro cerebro. Sí, ya tenemos una idea. Veamos. Cuando la cocaína se aspira por medio de la nariz, entra en el torrente sanguíneo a través de las membranas mucosas. De ahí se transmite al cuerpo y después al cerebro, donde actúa para producir su característico clímax. Cuando se fuma, entra en el torrente sanguíneo a través de los pulmones y se traslada al cerebro. Esto es lo que ocurre con la transmisión de las células nerviosas centrales. La cocaína, que vemos en color rojo, se adhiere a las bombas de captación que actúan para quitar la dopamina de la sinapsis. Así, mayor cantidad de dopamina se acumula en la sinapsis, produciendo sentimientos de placer, pero es un placer artificial. Lamentablemente, ante la repetición del consumo de la cocaína, provoca que el cerebro se adapte a la droga y necesite consumir mayores cantidades para experimentar los efectos placenteros iniciales. A esto se le llama tolerancia. Entonces, a medida que el uso de la cocaína se vuelve continuo o prolongado, el cerebro llegará a necesitar de la presencia de cocaína para funcionar normalmente. Es así. Si la persona deja de usar la cocaína, la cantidad de dopamina natural es muy baja a la acostumbrada por el usuario, y al no existir bastante dopamina en la sinapsis, la persona experimenta el opuesto del placer: depresión, fatiga y el humor decaído.
A estos síntomas directos de malestar se le llama síndrome de abstinencia. La cocaína produce desinterés sexual y llega a causar impotencia. El consumidor se vuelve altamente inseguro, sobre todo al dejar de usarla. Pierde la capacidad de coordinar un pensamiento lógico y coherente. Provoca un deterioro paulatino en la capacidad de aprendizaje. Aunque los efectos inmediatos son una sensación de euforia, claridad mental y alta sociabilidad, estos efectos son utilizados para atraer a más adictos. Estos difícilmente están conscientes de que posteriormente aparecen síntomas dañinos y aterrorizadores, como depresión, impotencia, irritabilidad, ansiedad, insomnio, incapacidad de concentración, alucinaciones, paranoia, psicosis, comportamiento violento, taquicardia y vómito. Quiero que vean cómo se daña un cerebro que consume drogas. Para verlo, utilizaremos una máquina de alta tecnología llamada tomógrafo helicoidal. Lo que hace esta máquina es tomar cientos de fotografías del cerebro, igual que si cortáramos un tomate en finas rodajas y le tomáramos una foto a cada una. El paciente avanza milímetro a milímetro y la máquina toma fotos de cada capa. Observen esta mancha. Ahora observen este cerebro. Está limpio, sin manchas. ¿Saben ustedes qué significan estas manchas? Que esa parte del cerebro está clínicamente muerta. Es decir, que no podrá volver a utilizarla nuevamente. Como les dije al principio, son ustedes los que deberán sacar sus propias conclusiones. Y bien chicos, ¿qué piensan? Lo que es yo no piensa quemarme el cerebro. Claro, como los efectos no se ven ahí mismo, todos creen que no pasa nada, pero a la larga... Tenemos que hablar muy claro con nuestros compañeros de clase. Todo el mundo debe saber esto de las drogas.